Yo estoy absolutamente a favor de desmadrileñizar la política en Podemos, porque además los propios madrileños y madrileñas también lo sufrimos, estar en el centro continuo del debate, y ya nos gustaría también en Madrid poder dedicarnos también a nuestra propia comunidad y no tener que estar hablando de siempre en ámbito nacional cuando estamos hablando de los problemas de nuestros vecinos y de nuestras vecinas también en la Comunidad de Madrid. Yo voy a leeros unas cositas muy rápidas, una listita que tengo aquí. ERTES, ley de cambio climático, subida del sueldo mínimo profesional, escudo social, los presupuestos más sociales de la historia, ingreso mínimo vital, la ley de protección de la infancia, las leyes de igualdad, la ley de vivienda, cuando salga, la ley de familia también en marcha y la ley de protección animal. Esto lo hemos hecho con 35 diputados, no podríamos haber sacado ni la mitad si no estuviéramos nosotros y nosotras. Y cuando digo nosotros y nosotras no quiero decir las personas que estemos en los equipos de gobierno, me refiero a Podemos, a su militancia y a toda la gente que participa día a día en los círculos y en el trabajo colectivo que hacemos. Gracias a la generosidad también de todos y todas vosotras, toda esa movilización que se hizo, se consiguió cambiar muchos gobiernos. Las políticas de protección animal, hasta que no existió Podemos, no se pusieron sobre la mesa. Y son unas cosas que parecen menores, pero que al final también nos definen como sociedad y nos definen como ciudad. Es necesario que sepamos cuidar a los animales, porque así nos definiremos nosotros y nosotras. Y de esto hay que estar orgullosos. O sea, hay que estar orgullosos de cómo, siendo lo poquito que éramos, lo pequeñito que éramos, y donde teníamos además a todo el mundo contra nosotros, y lo hemos vivido y ha sido muy duro, hemos conseguido tantas cosas y hemos conseguido seguir adelante. Y todo lo que se propuso esta organización se ha conseguido. Mucho más lento de lo que nos gustaría, sin lugar a dudas, pero se ha conseguido. Hemos conseguido que exista una Dirección General de Derechos de los Animales y que la llevemos nosotros en derechos sociales. Porque los derechos de los animales son derechos. No siempre tienen que estar vinculados al medio ambiente o a la producción, sino que son derechos. A partir de ahí, bueno, hemos hecho un trabajo muy difícil, porque no ha sido fácil, pero creo que podemos estar orgullosos de que en este año se ha puesto la protección animal en la primera línea de la política de nuestro país. Y nos queda muchísimo. Estas cosas solo se consiguen gracias al impulso de la gente que está impulsando este proyecto, porque Podemos al final es el eje vertebrador de todo el espacio del cambio. Se puede llamar en el ámbito local de una manera u otra tal, pero siempre al final es la gente de Podemos la que saca adelante todo este tipo de cosas. ¿Y ahora qué nos queda? Ahora nos queda dar ese siguiente paso, el que nos han dicho que no vamos a poder hacer nunca, que es que Yolanda Díaz sea presidenta del gobierno. Nos lo van a decir por activa y por pasiva, pero yo creo y estoy convencido de que con la gente de Podemos, con todos y con todas nosotras, vamos a poder sacar esto adelante, y en 2 años vamos a poder hacer a Yolanda Díaz presidenta del gobierno de nuestro país. Yo lo dejo ya, porque me podría tirar horas contando anécdotas, como hemos estado Rita y yo antes, de lo complicado que se hace a veces, pero quiero que sepáis que en nuestra mano, igual que fue en 2015, igual que fue en 2019 y en 2018, ahora en 2023 o en 2022, vete tú a saber cuándo, vamos a poder hacer eso que dicen que no podemos hacer, pero que la gente de Podemos sabemos que podemos hacerlo. Así que muchas gracias, y sí se puede.